¿Decís? Son rumores, son rumores. Vamos a hablar con Juan Germano. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, mucho para analizar de esta política explícita que estamos viviendo por estos días. Lo primero es cómo está posicionado el gobierno, digo, porque nosotros tenemos todo el tiempo sobreinformación, estamos como muy abrumados de lo que pasa cada día, pero ¿qué ve la gente? Bueno, a ver, la ciudadanía se vio, como todo, sorprendida por un fenómeno, el famoso cisne negro, ¿no? De la pandemia, que en serio fue un cisne negro y no muchas veces usamos esta expresión para nimiedades en la política. Y esto no ocurrió en todos los países del mundo, o al menos lo que uno sigue, digamos que es un primer momento de una expansión de popularidad, pero básicamente porque la ciudadanía veía con mucho miedo lo que podía llegar a venir, ¿no? Miramos el futuro en Europa y en América y en parte de América Latina. Y el trabajo conjunto, digamos, en el triángulo metropolitano, no solo que tuvo sus frutos en términos de funcionamiento inicial del manejo de la pandemia, sino sobre todo, o también, en términos de popularidad específica, ¿no? Digo, con un shock de crecimiento bastante claro. De los tres. Sí. De los tres. Lo que fue ocurriendo con el tiempo fue que, digamos, los resultados sanitarios empezaron a hacer un poco más de ruido. La ciudadanía sigue viviendo con el mismo miedo que tenía al principio. No se fue el miedo al virus sigue existiendo y dejó de ser un miedo o a un virus que no se podía ver, sino que ahora se puede palpar mucho más, porque, te doy un ejemplo, en mayo el 6% de los argentinos nos decía que conocía a alguien con coronavirus, algún pariente. 6%. 6%. El mes pasado era 60%. Es decir, Que ahí es donde entra esta entidad que empieza a hablar de los datos y de los números que tenemos de contagios o no, porque te pasa eso y la verdad que siempre que hay una pandemia como esta, el círculo que le llaman los científicos de quienes te rodean, si tenés 1, 2, 3, ya hay una cuestión matemática. absolutamente. Entonces, totalmente. Lo que empezó a ocurrir fue una misma demanda de cuidado en el sentido más amplio de la palabra, cuidado sanitario, que se fue sumando con el cuidado o la demanda de cuidado económico, ¿no? Cuidame económicamente. Esto iba para todos, iba para las empresas, no despidas, no subas los precios, iba para la política, cuidame, llevame. ¿Una idea maternalista o paternalista? Absolutamente, Digamos, absolutamente. Se fue sumando, digamos, un temor a la cuestión de seguridad, el gran tema de los argentinos en los últimos 20 años, uno de los grandes problemas. Entonces, esos tres temas conviven con una idea de una negatividad, un pesimismo creciente. Entonces, en ese contexto, digamos, lo que fue mutando, la ciudadanía fue mutando, y esa demanda que le exigía a la política de cuidado, de colaboración, de trabajo conjunto, de estamos en una pandemia, no hay tiempo para, digamos, lecturas políticas, eso se fue resquebrajando. Digo, tal vez el punto de inflexión, más por la forma que por el fondo, fue digamos, la discusión sobre la coparticipación, ¿no? el punto de la ciudad o la nación. De vuelta, y no tanto por el fondo, porque inclusive es una discusión que se puede dar, una discusión muy válida, digamos, en términos técnicos y en términos económicos. Me parece que lo que golpeó a una parte de la ciudadanía fue la forma, ¿no? Cómo ocurrió. Y eso terminó como de romper esta idea de sinergia política. Entonces lo que estamos viendo en los últimos, diré, 2 meses, y digamos, casi cuando medimos semanalmente, es una pérdida de popularidad del presidente. De la mano con la pandemia, lo que llamamos la pandemia del pesimismo, una idea generalizada de que el país está mal y que el país va a estar peor. Entonces, básicamente el presidente sigue tomando decisiones, tocando palancas, apretando botones, hablando sobre la cuarentena, pero el público que lo escucha está mucho más negativizado. Y ahí está el desafío. ¿Y cómo juega? Acá tenemos la triada ya, podemos decir, histórica de la Argentina. ¿Cómo juega que reaparezca el expresidente Mauricio Macri? Digo, ¿es algo que lo favoreció o es solamente una imagen para su espacio político y no tan personalista de él? Mira, en primer lugar yo diría seguro que es una necesidad para su propio núcleo duro de votantes. Ahora bien, ¿cuál creo yo que es el desafío enorme que tiene el espacio de Juntos por el Cambio, o como sea que se llame en el futuro? Yo creo que son 2. 1, expandirse, crecer, evolucionar. El PRO evolucionó en 2015, hacia Cambiemos. Unidad Ciudadana o Frente para la Victoria evolucionó en el Frente de Todos en 2019.
Me parece que el enorme desafío, por un lado, de Juntos por el Cambio es nuevamente tener una evolución para ser atractivo electoralmente, sobre todo una parte del electorado que había confiado en un momento y se decepcionó básicamente con el resultado económico de los 4 años de gobierno. Eso por un lado, la evolución. Y segundo, fundamental, para Juntos por el Cambio, y diría que para gran parte de la política, volver a dar confianza. Porque el pesimismo social se enmarca en que no hay una ciudadanía una ciudadanía muy huérfana. Por fuera de los ideologizados que encuentran en la propia ideología un cobijo muy claro, ¿no? Porque ven la Argentina con un anteojo y en función de eso encuentran respuestas para todo lo que ocurre. Digo, Tenés uno que ve y el otro que... Absolutamente. No. Ahora, a vos te queda un 15, 20% de argentinos que no es fácil ponerles un anteojo y que con eso se solucionen todos los problemas. Ese argentino, insisto, ese es el argentino que define la elección en Argentina y en buena parte del mundo, y esta idea de ir al centro, ¿no? Yo a esa parte de la ciudadanía la noto absolutamente huérfana. ¿Por qué? Porque perdió confianza en el actual gobierno, sobre todo en función de estas 3 pandemias, ¿no? La sanitaria, la de seguridad y la económica, y porque todavía el espacio de enfrente no termina de dar la confianza para volver a confiar. Sí, no redondea. ¿Alfred? Sí, Juan, vos hablas de una pandemia del pesimismo que afecta claramente a la figura de Alberto Fernández. ¿Cómo impacta en otras figuras del oficialismo que no se estuvieron tan ligadas al tema de la pandemia? Te hablo concretamente de Cristina y de Sergio Massa. Bueno, a ver, los que más triunfaron en términos de crecimiento en opinión pública fueron los que cuidaron, porque la demanda social era de cuidado y sigue siendo de cuidado. Los que no tocaron el tema son los que básicamente no vimos cambios en los últimos 4, 5, 6 meses, cuando en Argentina cambiaron un montón de cosas. Entonces, ahí es donde digo, la demanda sigue intacta. La función de Massa me parece que Massa está jugando un rol muy interesante al interior de la coalición, digamos, siempre intentando... A ver, él tiene muy claro cuál es su función en esa coalición. Digamos, por un lado la articulación política adentro, pero para afuera es una mirada distinta o una mirada más al centro, si se quiere, en términos de representación política. Eso Massa lo tiene que cuidar mucho porque, insisto, es gran parte de su capital político. Ahora bien, la pandemia, y ahí me parece que toda la dirigencia en general, lo que creo que está viendo es que la pandemia es un paréntesis que empezó el 20 de marzo con la cuarentena y terminará con la vacuna, si se quiere. Y después la historia argentina sigue. Y a mí me da la impresión que las consecuencias van a ser abismalmente peor y toda la clase dirigente entera, los que toman decisiones que están más en el centro de batalla, pero inclusive los periféricos, tienen que responder a una demanda de cuidado que me parece que no todos están respondiendo. Juan, ¿qué pasa con, digamos, hay como 2 agendas, ¿no? Hoy veíamos esta mañana Oficina Anticorrupción, la parte judicial de los traslados de los jueces o no a esos traslados. Por otro lado, el tema de las tomas y a su vez la inseguridad. ¿Qué le preocupa a la gente hoy? Mira, Argentina en los últimos 20 años pivotea. Economía, inseguridad. Economía, inseguridad. Siempre hay uno primero y uno segundo y se van peleando. La particularidad del momento, José, es que la economía, la inseguridad y, por supuesto, la cuestión sanitaria casi comparten las preocupaciones. Entonces, ahí es donde la agenda necesariamente tiene que, uno, enfocarse en eso, pero 2, esto no implica que vos no puedas como digamos, espacio político tocar otros temas que no necesariamente estén vinculados a esos 3 grandes temas. Digamos, esto no exime que vos puedas tocar temas estructurales de Argentina, como por ejemplo tiene que ver con la justicia. Ahora, ¿qué es lo que me parece que está ocurriendo? Que así como la ciudadanía premió cuando a la pandemia se la abarcó con consenso, también en temas estructurales, como por ejemplo la cuestión justicia, hay una demanda de la ciudadanía que esos temas también tienen que ser tocados con consenso y no con, si se quiere, para reducir el término, con grieta. Juan, la última respecto de esto, ayer hablando con uno de los funcionarios de la mesa chica del Gobierno Nacional, decía, tenemos que proponer nosotros nuestra agenda, vamos a meter el tema del aborto ahora, rápido, porque es un tema que va a sacar la seguridad, va a sacar la cuestión de Cristina o no Cristina, la justicia, y vamos a volver a ganar un hito del gobierno.
¿Cómo pega? Porque digo, el nanoclima nuestro, digo, ¿cómo pega el verde y azul en términos de opinión pública? Muy, muy cortita la respuesta. Mirá, la verdad que es un tema que en su momento, cuando ocurrió la discusión anterior, fue evolucionando. Fue evolucionando digamos, de una paridad casi absoluta, con polos muy, muy extremos, y la discusión que se dio muy profunda y muy robusta en los medios de comunicación y en la calle, fue mutando hacia el final de la discusión a una opinión pública un poquito más celeste que verde. ¿Okay? Eso fue al final. Sí. De hecho, hasta tuvo que ver con lo que fue el resultado del Senado. Pero este es un tema que trasciende a todos los espacios, ¿no? Esto que no lo capitaliza uno. Esto trasciende todo, se encuentra... Porque la mayor grieta en ese tema no es tanta, o no solamente es la política, es, uno, entre hombres y mujeres. Digo, las mujeres tienen un poco más, inclusive tienen un poco más de rechazo con la política. Dos, en términos sociales, digo, los sectores sociales más bajos también tienen un rechazo un poquito mayor. Y sobre todo, en términos etarios, la juventud está masivamente a favor, y cuando va subiendo masivamente en contra. Hay más rechazo. Digo, entonces, la grita va por todos lados. Es un tema complejo para este momento, no deja de ser un tema trascendental y una discusión pendiente en Argentina. Gracias, Juan. Los Haroldos Vinos Finos con Ángel, los Haroldos Tate.